El día de hoy vamos a hablar acerca de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. El grupo de trabajo está conformado por Paula Andrea Alonso, Diana Castaño, Sofía Mora, Natalia Carvajal, Laura Vidarte y Nicolás Restrepo, para la asignatura Constitución Política y Democracia. La Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que tuvo como resultado la actual Carta Magna que rige nuestro país, se refiere entonces a la Constitución que rige el territorio nacional. Fue un hecho insólito en la época, debido a que los anteriores intentos de reformar la Constitución, aunque no todos fueron fallidos en su totalidad, fue la primera ocasión donde la estructura política y gubernamental de la nación cambió drásticamente, sobre todo en el ámbito legislativo, e igualmente fue formulada después de una época especialmente violenta a lo largo de todo el territorio nacional. Este texto aplica entonces a los acontecimientos y la importancia de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Respecto al constitucionalismo en Colombia podemos afirmar lo siguiente. En Colombia las innumerables guerras civiles terminaron siempre con una nueva constitución, generalmente promulgada por el bando vencedor. Un ejemplo muy claro de esto fue la guerra civil entre 1884 y 1885, que generó posteriormente la constitución de 1886. Mas, sin embargo, no es la primera vez que la guerra desata un intento de una reforma constitucional. Varios casos se han presentado a lo largo de la historia de nuestro país, como pudo serlo el periodo del bipartidismo, la guerra de guerrillas y la guerra del narcotráfico, que desembocó finalmente en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que tuvo como prioridad generar un sistema político mucho más inclusivo y con más derechos para los ciudadanos del país. Existe la ilusión de que frente a la presencia de un problema se debe optar por cambiar las leyes, como si la existencia de una nueva ley fuera ya de por sí garantía de su solución. Mas, sin embargo, los problemas no suelen solucionarse con una enmienda, por el contrario, debe buscarse el origen desde la raíz. Por este motivo, cuando se habla de una reforma política en Colombia, se hace siempre referencia, de manera prioritaria, a una reforma de la Constitución. Previos intentos. Desde el gobierno de López Michelsen ya se hablaba de cambiar la Constitución. Los grupos de izquierda, entre muchos, le pedían la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente a modo de foro nacional y a modo de pacto de convivencia. La presión ejercida por los grupos de jóvenes y desmovilizados de las guerrillas generaron una intención nacional de cambio, generalmente apoyada desde un ámbito mucho más liberal y que buscaba en su finalidad un nuevo orden nacional, mucho más descentralizado, y con la Asamblea de 1991 se logró finalmente. La única transformación realmente importante que se pudo hacer previo a la Constitución de 1991 fue el acto legislativo primero de 1986. Fue la única que hizo un tránsito normal y que se integró a la institucionalidad del país antes de la reforma nacional. Obstáculos. Los principales obstáculos que presentó la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 provenían sobre todo del actual gobierno. La disputa entre los principales poderes públicos, como podrían serlo la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Congreso de la República, se verían directamente afectados con el cambio de la Constitución, porque sus poderes se verían descentralizados de una manera considerable. Además, las condiciones de la vida política que dificultaron el desarrollo de una propuesta, como podía ser la inseguridad a nivel nacional, las guerras contra los carteles del narcotráfico y las guerrillas, complicaban mucho el desarrollo de la propuesta política de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. ¿Por qué resultó novedosa la Asamblea Nacional Constituyente de 1991? Es muy importante tener en cuenta que esta Asamblea Nacional surgió con la intención de promulgar una nueva constitución política en el país, en el plazo de la centenaria constitución de 1886. Lo más destacable es que tenía una intención descentralizada y por lo tanto se convocaron elecciones para el 9 de diciembre de 1990, donde habrían 70 delegatarios de la Asamblea, entre ellos liberales, conservadores, opositores, partícipes del actual gobierno, jóvenes, desmovilizados y demás partidarios del país. Resultó entonces en una asamblea convocada por distintos sectores del país y demasiado inclusiva, ya que permitía la participación de distintos factores, distintos actores y ciudadanos entre sí para el establecimiento de una nueva constitución. El procedimiento utilizado para este fue totalmente autónomo y por fuera del control constitucional. Los delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente tenían autonomía y soberanía completa. Por lo tanto, esto se vio reflejado en el Consejo de Estado, que intentó limitar sus facultades y obtuvo una gran oposición al momento de realizar la Asamblea Nacional Constituyente.
y la modalidad de reforma, dada que en las anteriores hubo intenciones de controlar el proceso y por lo tanto se obtuvo una Asamblea Nacional Constituyente digna y completa, ya que participaban distintos actores del país, tanto de oposición o a favor de la Asamblea Nacional Constituyente. Y en cuanto a los antecedentes, en 1985, luego del fracaso del Diálogo Nacional por la Paz, se retomó la idea de establecer una Asamblea Nacional Constituyente con miras a reformar la centenaria Constitución Política de 1886, que a pesar de las múltiples reformas parciales que se le habían realizado, no reflejaba las necesidades del pueblo colombiano. Esta reforma se realizó durante el periodo presidencial de Virgilio Barco, como una medida que pretendía disminuir el impacto de la violencia social, política y económica del país debido al auge del narcotráfico, las guerrillas y el paramilitarismo. Los ministros comenzaron a consultar qué tan viable era realizar la reforma a la Constitución y saber si el pueblo estaba de acuerdo con esta, pero encontraron que en la Constitución, en el artículo 13 del plebiscito de 1957, estaba prohibido usar los plebiscitos como mecanismo de reforma y que solamente el Congreso de la República podía hacerlo. Después de ver todas las posibilidades, el presidente propuso la convocatoria para el 13 de marzo de 1988 de una consulta popular sobre el artículo 13 del plebiscito del 57. Si el resultado de la consulta resultaba ser positivo, lo que seguiría después sería convocar un referéndum para someter a juicio de los votantes una serie de reformas institucionales. Después de eso, se generaron múltiples polémicas nacionales y se vio la resistencia a una reforma institucional por parte de los votantes. Sin embargo, se empezó a conversar sobre la posibilidad por parte de la opinión pública. Por lo anterior, el presidente decidió optar por otra vía, llegando a un acuerdo con el expresidente Misael Pastrana, que en el momento era el líder del Partido Social Conservador, dando que el 20 de febrero de 1988 se firme el acuerdo de la Casa de Nariño, donde estos dos personajes se comprometían a impulsar una reforma constitucional por vía de la consulta popular. De este modo, quedan sin piso jurídico el referéndum programado para el 9 de octubre de ese mismo año. El 4 de abril, a menos de 2 meses de iniciar el proceso, se deshace el acuerdo, así que el presidente opta por realizar un proyecto de reforma por la vía normal. Al mismo tiempo, este proyecto coincide con la liberación del líder conservador Álvaro Gómez, que había sido secuestrado por el M-19. Mientras se tramitaban las reformas, se estaban realizando las negociaciones con el M-19 y debido a esto se trataron de incluir en el temario de referéndum varias propuestas que habían aparecido en la negociación, lo que generó un gran descontento, haciendo que la reforma quedara prácticamente a la deriva sin apoyo de conservadores, liberales ni de las mismas instancias gubernamentales. Es por eso que en diciembre de 1989 prefieren dejarla hundir. En 1990 el país pasaba por su peor momento de la crisis de violencia. Luis Carlos Galán, candidato a la presidencia de Colombia, fue asesinado el 18 de agosto del mismo año. La violencia abundaba en el país. El narcotráfico le declaró la guerra al Estado, el cual no dudó en responderle. Y fue en ese momento en el que los asesinatos, al igual que las masacres, alcanzaban niveles inimaginables, tanto en la ciudad como en el campo. De igual manera, la idea de una reforma a la Carta Magna ya se había establecido en la mente de las personas. Tras el asesinato de Galán, se organizó una marcha de silencio a la cual asistieron más o menos 35.000 personas. Este movimiento propuso la idea de que los votantes en las elecciones de marzo de 1990 depositen de manera adicional a las 6 papeletas de las opciones de votación ordinaria una séptima a favor de la convocatoria a una asamblea constituyente. Alrededor de 2 millones de personas estaban de acuerdo con esto. Esa situación obligó al gobierno a expedir el decreto 927 de 1990, el cual autorizaba a la registraduría el conteo de votos a favor de la convocatoria a una asamblea constituyente. El 27 de marzo, fecha de la elección presidencial, se contabilizaron 5 millones de votos. César Gaviria fue elegido presidente el mismo año y fue el encargado de llevar la propuesta.
El 2 de agosto, el presidente Gaviria se reunió con Salvación Nacional, el Partido Conservador y la Alianza Democrática M19. Asimismo, el 9 de octubre, la Corte Suprema reconoce la validez jurídica del decreto de convocatoria, lo que significa reconocer y otorgar sanción jurídica a un hecho político. El 9 de diciembre de 1990 se realizaron las elecciones para la Asamblea Constituyente, a la cual se presentaron 768 candidatos de diversa procedencia, muchos de los cuales a título personal o con un apoyo formal del partido. Es así, durante 1991 se desarrollaron las deliberaciones de una Asamblea Constituyente plenamente soberana que el gobierno siguió tratando de controlar a toda costa a través del ministro de Gobierno y toda clase de herramientas que tuvieran a su alcance. Crisis de 1980. Es importante diferenciar el quiebre que se presentó en los 80, pues el narcotráfico es en esencia un fenómeno económico y global, mientras que el narcoterrorismo, si bien derivado de lo siniestro anterior, es un fenómeno político y nacional, que como tal le correspondió sufrirlo al país con saldo de innumerables víctimas, entre las que se encuentran ministros, procuradores, magistrados, soldados, policías, periodistas y muchos más ciudadanos. Queda la funesta herencia de las bandas de sicarios, brazo armado del narcotráfico y su rastro de muerte. Sobre la violencia en Colombia. La violencia sucede en ambientes de desarrollo económico, procesos de urbanización de nuevas zonas rurales, la economía que nace por la droga y las características del sistema político, las relaciones que tiene la sociedad y el Estado y cómo es el proceso en la política o economía que pasa primero por el Estado y después la sociedad. Actores principales. La tasa de homicidio en Colombia ha sido una de las más altas en América Latina como consecuencia del impacto del tráfico de drogas, el desarrollo del movimiento guerrillero, las organizaciones criminales que delinquen en el territorio, etc. Entre 1980 y 1993 alcanza su punto máximo en 1991 con una tasa de 79 hechos por cada 100.000 habitantes. Gobierno de López Michelsen. El paro cívico de septiembre de 1977 es una muestra clara de lo que se vivió con la situación anterior y el inicio de una nueva crisis, de lo que es uno de sus primeros síntomas. También los militares empiezan a responder de manera violencia después de estos sucesos sociales, volviéndose el inicio de este. En el mismo periodo de tiempo se empieza el gran auge de la economía de la droga, gracias al cultivo de la marihuana. Desde este punto, Colombia parte una historia con la convivencia del narcotráfico, no solo siendo este un nuevo conflicto, existe el auge en la inseguridad del país. Gobierno de Turbay Ayala. La política gubernamental estuvo presente por la línea militar de solución del conflicto y por la protesta popular o de las acciones contra el sistema de los ciudadanos. El presidente Turbay decide realizar una autonomía total al estamiento militar en el manejo del orden público, haciendo así que puedan realizar prácticamente lo que quieran sin considerarse un delito. Los militares toman en cuenta las detenciones arbitrarias, asesinato, tortura e incluso desaparición, sin tener claro el aumento de esta pocos años después. Finales del gobierno Turbay Ayala. El narcotráfico sigue sin ser el problema principal, es más bien secundario, mientras que la guerrilla pasa a convertirse en actor político central, tanto en el discurso oficial como a través de los medios de comunicación y en la opinión pública, manejando así la policía, la política, periódicos, entre otros. Para 1982, el narcotráfico empieza a ganar cancha, se vuelve cada vez más popular y reconocido entre los ciudadanos. Para entonces, Pablo Escobar era suplente de la Cámara de Representantes y Carlos Leder lidera un movimiento nacionalista. También se empiezan las creaciones de las primeras comisiones de paz. Gobierno Belisario Betancur. Se realiza un reconocimiento de la política en crisis. Se empieza a buscar la paz de forma sin utilizar la violencia, haciendo diálogos e incluso por medios de la política. Se empieza también a ver los frutos de los diálogos cuando se empieza el proceso de las firmas entre las FARC, M-19 y el EPL en 1984. Cuando se pensaba que la paz se podía lograr, los acuerdos se rompieron y muy rápidamente, lamentablemente. Cuando el gobierno de Betancur finaliza, se organizan estos grupos, así realizando la Coordinadora Nacional Guerrillera. Se podría decir que la promulgación de política de paz de Betancur causó que, en vez de promulgar la paz, se generalizara la violencia y se legitimizara el conflicto armado violento. Los actores armados se realinearon frente a la política de paz propuesta, como las guerrillas, el narcotráfico y los militares.
La generalización de la guerra sucia y la extensión de las limpiezas sociales son los efectos más contundentes de las medidas del presidente. Uno de los ejemplos claros de la realineación es el narcotráfico, quienes demuestran no tener miedo al eliminar a aquellos relacionados con los negocios de la coca, sino que en aquel momento también decidieron acabar con aquellos que se opusieran. El ejemplo claro es el asesinato del ministro de Defensa Rodrigo Lara Bonilla. Betancur decide implementar la extradición de dichos individuos tras lo ocurrido, y esto se considera como la primera declaratoria de guerra por parte del gobierno. Sin embargo, vale la pena aclarar que, aún así, el problema del narcotráfico siguió quedando atrás frente a las negociaciones con la guerrilla. Las políticas de paz de Betancur también generaron el auge del paramilitarismo, dado que el gobierno obligó a los militares a aceptar una negociación con la guerrilla. La población que se oponía a esta última decidió armarse para defenderse. Se crea la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio, quienes buscaban pacificar de forma violenta la región. Vale aclarar igualmente que estos grupos son conformados por civiles armados con cierto poder y tierras de tendencia de ultraderecha y contaban con apoyos legales. Finalmente, se podría decir que el gobierno Betancur generó que lo político se volviera el constituyente de las relaciones entre grupos de personas en Colombia. En términos más simples, el hecho de que una persona compartiera o no mis mismas opiniones y pensamientos de acuerdo a la ideología política, o más bien imaginario político, definía nuestra relación y también una referencia frente a nuestra visión del mundo. Las nociones de subversión se ampliaron de forma absoluta y se vuelve un justificante de la paranoia de la sociedad, lo cual convierte a cualquiera con un pensamiento distinto en alguien que hay que acabar. Esto también se une a los modelos de violencia de limpieza contra marginados de la sociedad en ciudades como Cali y Medellín. Personas homosexuales, trabajadores sexuales, mujeres y hombres trans, y los pobres están entre los blancos principales de esta violencia. La masacre en el Palacio de Justicia de 1985 es una de las muestras definitivas de la generalización del conflicto armado. Los militares actuaron de forma desenfrenada y Betancur perdió el control de la situación. Esto también generó que las negociaciones con las guerrillas se volvieran insostenibles. En el gobierno de Barco, el narcotráfico adquiere aún más protagonismo y el paramilitarismo crece. Las conversaciones de paz están suspendidas con la guerrilla y es apenas en 1988 cuando se retoman con el secuestro y liberación de Álvaro Gómez Hurtado, hijo del expresidente Laureano Gómez y político conservador a manos del M-19. Este periodo presenta resultados positivos como el pacto político con el M-19 y otros grupos guerrilleros menores y el impulso de una Asamblea Nacional Constituyente como un acto democrático para poner fin a la crisis. Otra de las características importantes del gobierno de Barco es cómo las relaciones entre actores violentos se empiezan a formar. En un principio, cada uno operaba por su parte y no habían relaciones entre ellos. Sin embargo, a partir de aquí, hay cooperación entre los grupos guerrilleros y narcotraficantes, al igual que estos con grupos paramilitares, utilizando los negocios de la coca para poder lucrarse y financiar sus luchas. De ese poder de movilidad entre actores de violencia es de donde provino la idea del mismo gobierno por formar y darle libertad a organizaciones de autodefensa para así sustituir y regular la propia acción de orden del Estado. Pero es entonces cuando estas autodefensas comienzan a adquirir autonomía propia, comenzando a desarrollar y definir sus propios objetivos, que el propio Estado vuelve a retomar el monopolio estatal mediante la violencia y la promulgación de medidas que buscan centralizar la acción represiva del Estado. Otra acción de los grupos paramilitares es cómo se ve al grupo político de la Unión Patriótica como enemigo debido a sus conexiones con las FARC, y es así como sistemáticamente 35% de los miembros fueron asesinados como resultado de una campaña de exterminio selectiva por la represión que generaban las organizaciones de autodefensa. La modalidad llamada violencia de limpieza tomó auge entre los años 1986 y 1987, y mientras la violencia se generalizaba más y más, intelectuales como el presidente del Comité de los Derechos Humanos en Antioquia, Héctor Abad Gómez, el coronel Waldemar Franklin Quintero y el líder liberal Luis Carlos Galán fueron asesinados. Además, en 1989 está marcado por atentados como la bomba en las oficinas del DAS, en El Espectador y en pleno vuelo de un avión de Avianca.
Otras figuras asesinadas también incluyeron a Carlos Pizarro, excomandante del M-19, y Bernardo Jaramillo Osa. Se puede decir que entre 1988 a 1991 en Colombia se vivió una de las más profundas crisis sociales e institucionales de su historia, comparable con el periodo de la violencia en los 50. También es posible decir que sin una existencia de una crisis social como la que ocurrió en los 80, con los atentados y asesinatos, al igual que la inconformidad de la gente y su hastío de las clases políticas élites, la Asamblea Nacional Constituyente no hubiera obtenido el respaldo popular ni tampoco hubiera alcanzado los cambios que logró hacer. Teniendo en cuenta todo lo anterior, podríamos decir que, en conclusión, el hecho de haber llegado a convocar una asamblea constituyente que hiciera posible la reforma constitucional para crear una nueva constitución fue para Colombia una idea de revolución que es tomada como transformación social. Fue un hecho discontinuo que rompió con los patrones de reformas anteriores.